Buenas noches. Hace más de 20 años que la DGA intenta dar vida a la estación de Canfranc. Ahora, desde el Ejecutivo aragonés, impulsan un proyecto urbanístico para recuperar este espacio con una inversión estimada de 35 millones de euros. Analizaremos con nuestros invitados este nuevo plan y lo que puede suponer para el entorno. Y también hablaremos de la crisis de los refugiados. Bruselas ofrece a los gobiernos de la Unión Europea pagar para eludir la acogida de refugiados. Para analizar estos temas, hoy nos acompañan Lorian Jiménez de Podemos. Buenas noches. Buenas noches. Jesús García Usón de Izquierda Unida. Buenas noches. Buenas noches. Y Óscar Cámara del Par, buenas noches. Hola, buenas noches. Comenzamos hablando de la estación de Canfranc. La DGA quiere rescatar la terminal y transformar su entorno ferroviario, planteando rehabilitar la instalación para albergar 130 pisos de lujo, servicios y una zona urbana. Una operación bien recibida por el Adif y ya criticada por el Partido Popular, que ha acusado a PSOE y Chunta de convertirse en los mayores especuladores del Valle del Aragón. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto, Lorian? Que tiene gracia que nadie en el Partido Popular acuse de especulador a nadie. Yo, evidentemente, este proyecto me parece que tiene varias carencias muy importantes. La primera de ellas es la de participación. Nos hemos enterado por sorpresa, la gente del Valle con la que hablas, gente que tiene empresas, que tiene negocios o que participa activamente en la vida social del Valle, no estaban al corriente. Y creo que cuando estamos hablando de que en estos momentos tenemos un dinosaurio o una ballena o algún tipo de animal mitológico varado en mitad del Pirineo, tendríamos que ser un poquito más abiertos a la ciudadanía cuando se planteen este tipo de proyectos. Sobre todo cuando son proyectos que, lo que hemos visto, hablan de 130 pisos, son menos que en proyectos anteriores, pero es verdad que con cualquier persona del Valle del Aragón con la que hables te dice que hay muchos pisos vacíos en todo el Valle. Entonces, incidir otra vez de nuevo en esa vía con un bien público. Ya sabemos que cuando un bien público se le mete una gran inversión y no sale bien, al final, como ha ocurrido con Plaza, como ha ocurrido con la Expo, quienes terminan pagando los platos rotos y los grandes dispendios son los ciudadanos, con lo cual creo que hay muchas cosas que aclarar y que rectificar. Jesús. Sí, el proyecto que se nos presenta, que la verdad es que las líneas generales tampoco te conocemos unas líneas generales, pero no conocemos al detalle el proyecto y tenemos muchas cosas todavía que conocer y sobre todo que sondear de la opinión de la gente del Valle. Lorian estaba hablando de que hay viviendas vacías, pero es que efectivamente Canfranc Estación había 2.000 habitantes hace unos años y ahora creo que no llegan a 500 habitantes. Tiene que haber muchísimas viviendas vacías, es verdad, pero sí que se le tiene que dar un uso, se tiene que rehabilitar el entorno, porque estamos hablando de un conjunto que además de ser una zona de un valle concreto del Pirineo, pues es un conjunto histórico y artístico que hay que poner, que entendemos que se debe poner en uso. Para nosotros lo prioritario es que se defina y que se concrete la puesta en marcha del paso a Francia por el Canfranc, que no está claro. Y después ya veremos a ver si este proyecto, que efectivamente tiene menos construcción, menos vivienda, entendemos que menos especulación que proyectos que anteriormente se han podido presentar, sí que sigue hablando de viviendas de lujo. Vamos a ver cuántas tienen que encajar. Lo tendríamos que debatir, como decía, con comerciantes de la zona, con sectores ambientalistas, con ecologistas, con los vecinos, con la gente que ahí desarrolla actividades económicas. Claro, tenemos un proyecto especulativo o no, pero hay unos usos turísticos en un valle muy concreto. Oímos de ese modelo turístico donde por un lado se está diciendo que se van a unir las estaciones de esquí ocupando Río Seta, que está en esa zona, o no, va a estar vinculado, no va a estar vinculado. Todas esas cosas son las que tenemos que saber. ¿Cuántos metros de zona verde? ¿Hay vivienda pero se incrementa la edificabilidad, el volumen edificado, o solo se usan los espacios que actualmente tiene volumen construido? A partir de ahí podremos forjarnos una idea y sobre todo una posición. Óscar. Bueno, primero diremos dos cosas. Una, que desde el Partido de Aragones estamos encantados de que haya por fin en algún sitio de Aragón algún proyecto de inversión y de desarrollo, porque no es lo habitual. Si este proyecto se trasladara a Zaragoza, evidentemente no saldría, entre otras cosas por el Ayuntamiento de Zaragoza. Y la segunda cuestión es que nosotros apoyamos profundamente lo que es la vía de Canfranc, pero la vía de Canfranc tiene que ir primero. El problema que decía Jesús de las vías en Francia y el apoyo de Europa es fundamental para el desarrollo. No puede haber desarrollo de la estación si no existe la conexión, ¿vale? Eso es lo siguiente. Y lo otro que quería decir es que una vez revisado por encima, que es lo que hemos podido ver, el proyecto del cual estos señores son casi socios, por lo menos Jesús es socio en el Gobierno de Aragón, del Gobierno de Aragón,
y con el apoyo de Podemos, que el desarrollo del proyecto lo ha hecho Chunta Aragonesista, el consejero Soro, que era Chunta Aragonesista, pues me sorprende que tengan tantas carencias de información, que nosotros sí que las tenemos. Con una simple operación aritmética podemos darnos cuenta que 130 viviendas, 26 millones que están diciendo que van a sacar de las plusvalías son 200.000 euros por vivienda, con lo cual evidentemente hay un claro proceso al alza de hacer viviendas de lujo y tal. Y la segunda cuestión, la segunda derivada, es que con las previsiones de coste que hemos leído en la prensa, pues evidentemente, si ya rehacer las cubiertas costó 6 millones de euros, con 35 millones de euros no van a poner la estación en funcionamiento. Entonces, eso hay que ser más detalle. Lorien. Creo que a la hora de decir que Izquierda Unida o que Podemos son socios del PSOE o de Chunta en el gobierno de Aragón sería algo como pediros explicaciones sobre la Gürtel a vosotros. O sea, es decir, más o menos el gobierno. O podéis pedir toda la información que queréis al Partido Popular y te invitaría que si tienes la información sobre los recovecos de la Gürtel, etcétera, que nos lo comuniques. ¿No? ¿Sois socios de gobierno? No. ¿Me has apoyado? ¿Tú no eres socio de gobierno? No, aquí hay gente que apoya políticas concretas de un gobierno concreto. Entonces no apoyáis el proyecto. O sea, de hecho, nosotros no hemos establecido... Yo creo que acabamos de dejar bastante clara nuestra postura. Y yo creo que cuando se habla de inversiones, lo primero que hay que hacer, inversiones en un bien cultural, ¿no? En un bien cultural hay que tener claro que lo importante es preservar el bien cultural. Los proyectos que se han presentado a lo largo de los últimos años se ha demostrado que eran nocivos para el bien cultural estación de Canfranc. No digo que los apruebe. De la misma forma que el proyecto que se presenta con Aberli, ahora que hablas de inversiones en Zaragoza, es nocivo para un bien cultural único en Aragón y en Europa. No estamos de acuerdo porque preserva perfectamente el 33%, el 33% de lo que está protegido. Lorien y Jesús. La cuestión fundamental aquí es si hablamos de qué tipo de turismo hablamos. Ahora ha cambiado a las grandes familias de la burguesía zaragozana las estaciones de turismo, viviendas con 200.000 Óscar, vamos a dejar terminar a Lorien. ¿Vale? Han cambiado de manos, la estación de Astún y Candanchú han cambiado de manos a las grandes familias como los Alierta, expresidente de Telefónica. Y bueno, entonces la cuestión es si vamos a optar por desestacionalizar el turismo que hay en el Pirineo o no. Y si esto es una forma encubierta de seguir alimentando ese modelo que ha sobreexplotado el Valle de Tena al punto en que ya sabemos los conflictos que ha habido últimamente en el Valle de Tena con el modelo de turismo de borrachera que se está imponiendo poco a poco. Con lo cual creo que soltar proyectos que son muy bonitos y que quedan muy bien y tienen muchos colorines sin tener un proyecto no es nuestro, no, quiero decir, pero a ti dices que te parecía que no, te no me has entendido. Y yo estoy haciendo una crítica al proyecto de mis socios de gobierno, no me has entendido. Entonces, soltar los proyectos así al aire sin tener toda la información de cómo eso se va a integrar en un modelo de turismo sostenible, pues me parece prematuro hablar, ni siquiera presentarlo. He dicho yo que al PAN... Óscar, breve, que le toca la palabra a Jesús. A nosotros nos parece bien cualquier proyecto de inversión, cualquiera, pero que se estudie bien, que sea sostenible económicamente y que respete... Y ambientalmente. Sí, sostenible todo, ¿vale? Y que no vemos ese proyecto con los datos que tenemos, no vemos que cumpla las expectativas. Y que vosotros, que entiendo que por lo menos en alguna medida apoyáis a Chunta Aragonesista en el gobierno de Aragón, pues algo tenéis que decir. Jesús. Yo creo que, primero, partes de premisas falsas, radicalmente falsas. No somos Chunta Aragonesista, no somos el PSOE, y en todo caso, quien ha sido socio del PSOE en el gobierno de Aragón precisamente ha sido el Partido Aragonés, y por lo tanto responsable de las políticas del proyecto de Canfranc que han presentado hoy. Te he respetado a ti en la palabra, por lo tanto yo pienso que lo menos que nos debemos es respeto en la palabra. Entonces, es un proyecto que se presenta, que no conocemos los detalles, cuya financiación está en duda, porque tú hablas de unos ingresos, pero no solo que vienen de las plusvalías, vienen también generados de otro sitio, y además están diciendo, y me falta financiación. Pues esa es una de las dudas que nosotros ponemos encima de la mesa. Pero por otra parte, el Pirineo está lleno de proyectos de especulación, entre otros, avalados y apoyados por el gobierno en el que ha estado el Partido Aragonés en los últimos años. Proyectos de especulación en torno a pistas de esquí, proyectos de especulación en torno a balnearios que se cierran, proyectos de especulación, bueno, ya no en el Pirineo, gran escala. Esos proyectos son los que queremos. Nosotros no queremos esos proyectos. Yo sí. No, es que hay inversión. Vale, inversión sí, pero ¿cuál y para qué? ¿Y cómo? Y a partir de ahí podremos hablar. Claro, hablamos de proyectos en la ciudad de Zaragoza que hay determinados intereses comerciales, intereses economicistas, mercantiles, pues a lo mejor no estamos de acuerdo en esos proyectos. Y claro, también hay que ver quién llega a las administraciones y con qué cuentas se encuentra como consecuencia también de quienes han estado y de los modelos que han estado gobernando hasta ahora. Lo que es verdad
es que en el Pirineo hay una ocupación de 26 días, los apartamentos 26 días al año. ¿Ese es un modelo sostenible? ¿Ese es un modelo sostenible? Tendremos que planteárnoslo y a partir de ahí veremos qué desarrollo, qué actividad, qué impacto hay en los valles y por supuesto que sí, que haya vida en los valles y para eso tiene que haber economía. Por eso dices, ¿estás en contra de este proyecto? No, pero quiero saber cuál es el proyecto. ¿Van a llevar inversiones, desarrollo económico? ¿Va a ser solo ocio? ¿Va a ser solo turismo? Queremos saberlo, queremos saberlo. Tiene que estar vinculado. Lo que se haga tiene que estar vinculada a la llegada del tren en el año 2020 y a las negociaciones con Francia para que el túnel se abra. Y nosotros Óscar. tendremos un nuevo balneario de Panticosa. No, Óscar. pero sí es exactamente lo mismo que hemos dicho. Nosotros queremos inversión. Para la inversión en Canfranc es fundamental y es indispensable que exista la conexión vía férrea y que el proyecto tiene que ser sostenible, que con lo que hemos visto nosotros no lo vemos. O sea, se puede ver perfectamente que no es sostenible. Y por eso les preguntaba si apoyaban o no el proyecto. Solamente por eso, porque ellos se sientan en un lado del banco y nosotros en el otro lado del banco. Ya está visto que lo apoyan, pero no lo apoyan. A mí me ha dado la sensación que la presentación de este proyecto ha sido el primer acto de campaña de Junta Aragonesista con el PSOE. Está clarísimo, porque como ellos han dicho perfectamente, no ha habido ninguna opción a que la gente de los valles pueda opinar al respecto, sino simplemente que han hecho un corta y pega, lo han más cortado que pegado, han reducido las 400 y pico viviendas que había a 130, con lo cual han reducido los costes y eso es lo que les ha salido. Ese proyecto de 2001 era de PSOE para... Sí, pero... No, por Bien, asegurar pero que estamos hablando del que han presentado ahora, el otro ni se hizo. Que es que el otro ni se hizo. A la hora de No, hacer pero hacia dónde tiene que ir el proyecto, discrepamos, pero quiero sí, decir, no sé pero más. otra cosa que quería comentar, igual que ellos, dicen, no, que falta dinero y ya lo sacaremos pero ¿de dónde lo vamos a sacar? Si dice el consejero Soro que no hay dinero para arreglar las carreteras, ¿de dónde lo va a sacar? Que nos lo explique, de dónde lo va. Y si lo tiene guardado para arreglar la parte que le toca de Canfranc, pues que arregle las carreteras que hacen mucha falta. Bien. No, quiero decir, creo que en lo que discrepamos estamos de acuerdo en una cosa, que es la falta de información y de participación. Yo creo que ahí estamos de acuerdo. En lo que estamos en desacuerdo creo que es en el modelo al que tendría que dar lugar esa mayor participación y esa mayor información. Como bien decías, había un proyecto del año 2001 en el que había unas casi 400 viviendas, si no recuerdo Que mal. no hemos dicho que fuera bueno, Impulsado por el gobierno PSOE. Yo creo que, como indicaba de pasada Jesús, nos encontramos ante el riesgo de volver a caer en un balneario de Panticosa bis. Es decir, un bien público, recordemos que el balneario de Panticosa era un bien público en el que todas las administraciones aragonesas se implicaron en privatizarlo, regalárselo a precio de saldo a Nozar. Y luego, cuando Nozar quebró, vinieron las lágrimas. Tenemos el solar más caro de la historia de Zaragoza desocupado al lado de la estación de Delicias y tenemos una joya del patrimonio cultural y arquitectónico aragonés, como es el balneario de Panticosa, desmantelado y cayéndose a cachos. Yo creo que en esa diferencia de modelo es donde están nuestras diferencias más profundas. Ese ha sido el modelo que se ha desarrollado desde el gobierno PSOE-PAR hasta hace 4 días y yo creo que apostamos por otra cosa. Bueno, cambiamos de tema radicalmente. Hablamos ahora de refugiados. La Comisión Europea propone que si un Estado no participa en la distribución de asilados, pague por cada demandante que rechace a la nación que sí lo acoja. ¿Qué os parece esta propuesta, Jesús? Bien, primero, como en el caso anterior, ¿no? Tenemos que ver la letra pequeña de algo que es una propuesta de una filtración. Realmente lo que estamos hablando es la modificación del acuerdo de Dublín de atención a los refugiados, de la Carta del Refugiado. Y por otra parte contrasta con el modelo de sociedad europea a la que caminamos. Los estándares sociales y los estándares humanitarios en los que los países de la Unión Europea nos habíamos movido, pensábamos que nos movíamos hasta ahora, se están cambiando, pero de una manera radical, por unos estándares o por unos principios meramente mercantilistas. Solo hay criterios económicos. Ya en su día, con todo el acuerdo de Kioto, mercantilizamos los volúmenes de contaminación, ¿verdad? Se cambia, se le pone un precio y ahora se le pone un precio a las personas refugiadas. ¿Esos criterios son mercantiles? ¿Este es el precio de un refugiado? ¿Este es el precio de una persona refugiada? Lo que sí que es verdad es que a esos países que han entrado en una Unión Europea social, hay que decirles, no, perdona, tú no puedes saltarte esto, pero no, es que te doy los 150.000 y sí que me lo puedo saltar. Hay una serie de Estados miembros de la Unión Europea que tienen unos problemas, hay una serie de Estados miembros y asociados de la Unión Europea con los que tenemos unos acuerdos y que tenemos que cumplir con unos criterios de solidaridad. Lo que no es justo, desde luego, es primero que esas personas no encuentren refugio en la Unión Europea,
que lleguemos a un acuerdo con un país que no cumple los estándares de derechos humanos, como es la Turquía de Erdogan, ¿verdad? A cambio de dinero, y que ahora dentro de la Unión Europea también a cambio de dinero estamos huyendo nuestras responsabilidades y permitimos que determinados estados las huyan, las eludan. Es como cuando en la Iglesia se compraban las bulas, ¿no? Pues ahora va a haber estados que con dinero van a poder comprar bulas para no hacer frente a sus obligaciones, que entendemos nosotros que son obligaciones. Por otro lado, en el marco del acuerdo que hubo en la Unión Europea ya en septiembre, se acordó acoger en un reparto por países 160.000 refugiados. Hoy estamos hablando de 1.000 refugiados o refugiadas en los distintos países de la Unión Europea. Las necesidades son mayores y esta gente de verdad nos necesita, y necesita una Unión Europea social. Óscar. Bueno, está claro que las personas no les podemos dar un valor material, y mucho menos en euros, en dólares, y llámalo como quieras. Existe un problema muy grave en la Unión Europea en estos momentos, que yo creo que es tan grave que no se pueden hacer con él. Existe más ingreso de refugiados que lo que somos capaces, por decirlo así, en aquella manera de absorber, de planificar, y la solución evidentemente no es poner una multa a los países, porque como muy bien decía Jesús, al final va a ser un tema mercantil. Me tocan 1.000 refugiados, pago 250 millones que luego los desvío a las arcas públicas. Eso no es así. Lo que hay que buscar son proyectos en común de todos los países de la Comunidad Europea, que nos podamos tomar los europeos este proyecto en serio, de colaborar con la gente que lo está pasando mal, la gente más desfavorecida, la gente que viene de las guerras, que viene a intentar sobrevivir aquí con su familia. Las imágenes de los niños cruzando por los campos, por las concertinas, es pavorosa, deplorable. Hay muy poquita gente que se ha llegado a acoger en estos momentos, y yo pienso que los presidentes y el gobierno de Europa se tienen que poner de una vez por todas cartas en el asunto, porque ellos no se lo merecen. Lorien. Bueno, Jordania más o menos acoge a 1.800.000 refugiados, Turquía a unos 3 millones. Turquía, además, en las zonas en las que el gobierno turco no tiene capacidad para gestionarlos, salvo 250.000 que están en unos campos que sí que los gestiona directamente el gobierno turco. Del otro lado, Polonia, Hungría, Eslovaquia, si no recuerdo mal, querían hacer una acogida de refugiados a la carta. Yo quiero mujeres, yo quiero católicos, yo quiero cristianos, y lo que está sobrevolando todo esto en forma de aviones que tiran bombas es que Turquía y Estados Unidos por un lado, Rusia y Al-Assad por otro, Estado Islámico con el apoyo, o sea, completamente necesario, la colaboración necesaria de los países de los Emiratos del Golfo. Cuando matan y cuando torturan, intentan matar y torturar a cierta gente, pero lo que pasa es que terminan muriendo todos y todo el mundo huye por igual. Creo que ofende a la dignidad que la Comisión Europea ni siquiera plantee este tipo de posiciones. O sea, básicamente porque no hay un problema de capacidad de acogida de refugiados en Europa, ninguno, cero, ni de capacidad de asimilación. Quiero decir, al Estado español han llegado entre 4 y 6 millones de personas a lo largo de los últimos 20 años. O sea, es decir, el incremento poblacional con inmigrantes. Y eso no ha dado lugar a ningún tipo de tensión, más allá de cuestiones puntuales, no ha dado lugar a ningún tipo de tensión en cuanto a la acogida. O sea, y eso, que lo hacíamos con emigrantes económicos, creo que tenemos la perfecta capacidad de hacerlo con personas que están huyendo de una guerra. Si finalmente esta medida sale adelante, España tendría una sanción de 3.972 millones si no acepta más refugiados. Recordamos además que nuestro país aceptó en la Cumbre Europea de septiembre de 2015 acoger este año 8.023 refugiados de los campamentos de Grecia e Italia, y otra cifra similar a lo largo de 2017. A día de hoy solo han sido recibidos 18. Jesús. Luego, somos capaces de absorber, que decía Óscar. Yo ahí sí que discrepo, hemos coincidido mucho, pero ahí discrepo. Somos capaces de absorber. De hecho, en septiembre, en agosto, en septiembre, los ayuntamientos, las ONGs, mostramos la disposición y dijimos, oye, pues en mi pueblo tantos, en esta comunidad tantos, esta institución puede acoger, y todavía estamos esperando a llenar esos huecos. Luego, ¿podemos absorber? Sí, podemos acoger. Luego, no es un problema de esa cantidad que no pueda entrar, que no se le pueda dar cobertura con los datos que ha dado Lorien antes. El problema es filosófico, vamos a permitirlo la expresión, ¿no? Monetarizar la vida, monetarizar los derechos humanos, no se puede cuantificar. A partir de aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Y ya discutir de política, pero ya, o sea, no podemos estar esperando de septiembre aquí, que ha pasado un invierno, y hemos visto las imágenes que nos ha enseñado la televisión, porque claro,
Todo esto surge como consecuencia de unas guerras que vienen de intereses geopolíticos, del negocio de la guerra, porque ahí sí que hemos estado muy rápidos, ¿verdad?, a la hora de vender armas y a la hora de permitir que nuestras industrias armamentísticas vendan armas a esos estados o a lo que todavía no son estados, a los agentes que ahí están operando. Porque para eso hablabas y has dado una cifra. Pero es que en la pasada legislatura se hicieron modificaciones que supusieron un incremento del dinero en defensa, en la guerra, en España, por valor de 8.700 millones de euros de sobrepresupuesto a deuda, cuando nos están diciendo, no, es que a deuda no puedes ir para pagar la educación, a deuda no puedes ir para atender la asistencia social. 8.700 millones de euros para generar más guerra, para el negocio de la guerra. No puede ser eso, y mientras tanto no estar cumpliendo nuestras obligaciones humanitarias con toda esta gente. Lorien y Óscar, 1 minuto cada uno. Sí, una cosa muy rápida. La cifra de refugiados acogidos, digamos, mediante programas de acogida es 18. La realidad es que hay miles, no sabemos exactamente la cantidad, hay miles. En Alemania, por ejemplo, o en Italia son decenas de miles y tampoco sabemos la cantidad exacta. Quiero decir, por mucho que nos pongamos exquisitos con los programas de acogida, la gente sigue huyendo de la miseria, de la guerra y de la barbarie. Con lo cual, creo que lo que se tendría que hacer de una santa vez es acoplarse al ritmo que han marcado los ayuntamientos del cambio, los gobiernos autonómicos como el valenciano y sobre todo lo que ha sido la movilización tremenda de gente yendo hasta Idomeni, hasta los campos de refugiados en Grecia para echar una mano de la manera que han podido, o dando comida o dando ropa, y dejar de hacerse tantas monsergas y ponerse efectivamente a que esos miles de refugiados que ya están tengan un estatus legal de refugiado también. Óscar. Bueno, que no solamente son los ayuntamientos del cambio los que hacen cosas por los refugiados, sino que hay más gente, evidentemente. Creo que lo he nombrado. Sí, lo has nombrado. No lo he nombrado, pero bueno, no pasa nada, Lorien, te entiendo. La cuestión es que aquí la Comunidad Europea tiene un fallo que tiene que solucionar. Y cada vez, como bien decía él, cada vez vienen más, y no vienen 18, vienen miles y miles y miles. Y los miles se están quedando y no sabemos qué pasa con ellos. La Comunidad Europea tiene que tomar ya una decisión, tiene que promulgar una ley para esta gente, para que la gente pueda tener una vivienda digna, que no vivan en campos bajo las latas, como hemos visto que vivían, encima de los charcos, los niños sin medicinas, las ONGs que no pueden hacerse cargo de ellos. Eso tiene que tomar la Comunidad Europea una determinación, pero ya tardan. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Nos hemos quedado sin tiempo. Gracias, como siempre, a los tres, y a ustedes les vemos el lunes. Adiós.